Vamos a empezar con el curso de teoremas de los circuitos. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de avanzar con aplicar teoremas de Thevenin, teorema de Norton, teorema de superposición? Lo primero que tenemos que dejar muy en claro es que va a haber un procedimiento el cual nos va a permitir calcular todo aquello que les he estado mencionando de una forma mucho más sencilla y eficaz. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a considerar a las estructuras eléctricas o lo que es nuestros circuitos eléctricos como estructuras o cajones de dos terminales, siendo que en base a estas dos terminales, que solemos denotar como la terminal A minúscula y la otra como la terminal B minúscula, nos va a permitir a partir de ellas definir impedancias y admitancias, las que posteriormente me permitirán utilizar de una forma mucho más sencilla los teoremas que les he mencionado. Nosotros sabemos que en una red eléctrica podemos tener o podemos no tener fuentes de alimentación, lo que serían las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. Por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo de una red eléctrica que es una estructura pasiva, porque no tiene fuentes de alimentación. Entonces yo tendría las terminales que les estoy mencionando. Esta sería la terminal A minúscula, esta sería mi terminal B minúscula y esta sería mi red eléctrica encerrada en una estructura o cajón. Aquí tendría, por el contrario, tendría un circuito eléctrico que ahora es una red activa porque cuenta con fuentes de alimentación, lo que serían fuentes de voltaje o fuentes de corriente, para el cual este sería mi terminal A minúscula y este sería mi terminal B minúscula, siendo que esta red eléctrica está encerrada en una estructura o cajón. Muy bien. Ahora, entonces, como les he comentado, yo voy a estudiar por el momento aquella estructura pasiva donde no existen fuentes de alimentación, siendo que el análisis lo voy a hacer a partir de los nodos A y B minúscula, desde los cuales empiezo a contar las mallas con las mallas que forman a mi red eléctrica, la cual está encerrada dentro del cajón o estructura pasiva. Recuerden, yo lo llamo pasivo porque no estoy considerando que existan fuentes de alimentación dentro de dicho cajón. Ahora, dado que dentro de esta red eléctrica encerrada en un cajón, cuento con mallas independientes de la red, desde la malla 1 hasta de la malla n, siendo n mayúscula el número total de mallas independientes de la red. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar, para que este análisis quede más entendible y más completo, voy a considerar que entre este nodo y este nodo existe una fuente de alimentación, en este caso una fuente de voltaje de valor E mayúscula, lo cual nos proporciona una señal con una frecuencia angular omega. Gracias a esas consideraciones, yo puedo establecer para esta estructura eléctrica el método de mallas. Ya saben, tendría una ecuación para malla 1, para malla 2, para malla 3 y así hasta el número n de mallas de la red, siendo n mayúscula la última malla independiente de la red. Gracias a ello, yo puedo establecer las ecuaciones del método de mallas, siendo que el método de mallas ya lo hemos estudiado en anteriores ocasiones. De hecho, ustedes mismos pueden checar el método de mallas en los videotutoriales que se han hecho para este canal o para el otro canal asociado y comprenderán de mejor forma cómo llegamos a esta expresión, a estas ecuaciones del método de mallas a partir de esta red eléctrica, siendo que esta ecuación de la malla 1 correspondería a esta de aquí. Y dado que para esta malla 1 yo estoy considerando que sí existe una fuente de alimentación, es la fuente de voltaje de valor E, cuyo sentido coincide con el sentido asignado de manera arbitraria a la malla, es por eso que para su ecuación esta se iguala a dicho valor E positivo, porque el sentido de la fuente de alimentación coincide con el sentido de la malla. Las otras mallas de esta red eléctrica encerrada dentro del cajón no cuentan con fuentes de alimentación en su recorrido a lo largo de su trayectoria. Es por eso que todas las demás se igualan a 0. Y así hasta la última ecuación de malla correspondiente a la malla n mayúscula. Ahora,
Como hemos visto en los anteriores videotutoriales y en los cursos en la escuela, nosotros podemos, a partir de la regla de Cramer, determinar el valor de J1. La J1 que se encuentra presente en todas las ecuaciones de la primera columna. Entonces, utilizando la regla de Cramer, yo puedo obtener el valor de J1. Entonces, como les he mencionado, utilizo la regla de Cramer para obtener el valor de la J1. Y si ustedes dirán, pues no, la verdad no me acuerdo cómo se utiliza la regla de Cramer y no quiero checar los otros videotutoriales. Bueno, en ese caso, yo les voy a explicar brevemente cómo se utiliza la regla de Cramer para este sistema de ecuaciones, si no tienen ganas de checar los videotutoriales anteriores, aunque yo se los recomiendo. Pero bien, entonces tenemos impedancia de malla 1,1, impedancia de malla 1,2, impedancia de malla 1,3, así hasta la impedancia de malla 1, mu de la J mu. Como os pueden apreciar ustedes, aquí en vez de utilizar n mayúscula, están utilizando la letra mu para el número total de mallas independientes de la red. En la mayoría de los libros manejan tanto la letra n mayúscula como la letra mu para denotar el número total de mallas independientes de la red. Cualquiera de las dos letras es correcta. Lo importante es saber de qué están hablando. Entonces, llegamos hasta impedancia mutua entre la malla 1 y la malla mu, que es la última malla independiente de la red, por la corriente circulante J mu, es decir, la corriente que circula a lo largo de la última malla. De la red, igual a el valor E. Y aquí tendríamos impedancia de malla, la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 1 por la corriente circulante J1 más la impedancia propia de la malla 2 por la corriente circulante J2 más la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3 por la corriente circulante J3, así hasta la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla mu por la corriente circulante J mu igual a 0. Y así nos estaríamos siguiendo con todas las ecuaciones hasta obtener el número total de ecuaciones del método de mallas para esta red eléctrica. Yo quiero obtener la J1, que es la corriente que ocupa la columna 1 de este sistema de ecuaciones cuadrado. Recuerden que el método de mallas siempre nos genera un sistema de ecuaciones cuadrado, donde tenemos el mismo número de incógnitas, en este caso las corrientes circulantes, y el mismo número de ecuaciones. Entonces dice, esta iría aquí, esta de acá, la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, iría aquí, la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3 iría aquí, y así los iríamos escribiendo, hasta la última impedancia de la malla 1 con respecto a la última malla independiente de la red. Y en la segunda columna iría esta para acá, esta impedancia 2,2 para acá, impedancia 2,3 para acá, y así se iría llenando este cuadro. Ahora, el que va en el numerador, como yo quiero obtener la corriente circulante J1 y la corriente circulante J1 dentro de nuestro sistema de ecuaciones que nos proporciona el método de mallas, ocupa la columna 1, entonces la columna 1 es sustituida por las respuestas. ¿Ven? Esto va aquí y todo lo demás se... Entonces he definido que la corriente circulante J subíndice 1 es igual al valor de la fuente E por el cofactor de Z subíndice 1,1 entre el determinante de Z subíndice M, R. A continuación, yo voy a asociar a la corriente circulante J subíndice 1 con la corriente I, donde yo establezco que la corriente I va del nodo B minúscula al nodo A minúscula, tal y como hemos estado analizando que la corriente circulante J subíndice 1 va del nodo B minúscula al nodo A mayúscula. Por eso es que puedo asociarlas fácilmente, mientras que el valor de la fuente E mayúscula yo lo asocio con la caída de voltaje V, de tal forma que puedo establecer la ley de Ohm, donde la caída de voltaje V entre I es igual al determinante Z de Z subíndice M, R entre el cofactor de Z subíndice I, I. Y ustedes dirán, ¿cómo pude pasar de esto a esto? Fácilmente. Si yo he hecho estas asociaciones,
yo puedo despejar a toda esta parte del cofactor y el determinante que está multiplicando a e, lo paso dividiendo, con lo cual esta razón se queda inversa, y esto que estaría multiplicando a esta razón, que ya es inversa, que se pasaría al otro lado dividiendo, con lo que ya es fácil darse cuenta que v entre i es igual a esta relación, donde se define que esta relación a su vez sería igual a la impedancia en términos, o la impedancia vista desde el punto de vista del nodo A minúscula y el nodo B minúscula, porque recuerden, todo nuestro análisis ha sido llevado a cabo con respecto a esos nodos. Entonces llamaremos a esa impedancia Z como la impedancia equivalente de nuestra red eléctrica que está encerrado en nuestro cajón o estructura pasiva. Como ustedes podrán darse cuenta cuando ven la definición, que es el determinante de Z, M, R, entre el cofactor de Z, subíndice 1,1, podrán analizar que podrán notar que nuestra definición de impedancia equivalente para nuestra cajón o estructura es independiente del valor de la fuente de voltaje. Sin embargo, sí va a depender de la frecuencia angular omega. ¿Y esto por qué va a ser así? Porque recuerden que la frecuencia angular omega me permite definir las impedancias de las bobinas, de los capacitores, los cuales a su vez estarían definiendo estas impedancias. De tal manera que en la impedancia equivalente se puede también establecer como la resistencia de los resistores más la I de imaginario por la susceptancia de bobinas y capacitores. Ahora, tenemos que si nuestra susceptancia es mayor a 0, vamos a tener una combinación de resistencia y bobina en serie. Si tenemos que el valor absoluto de nuestra susceptancia es menor a 0, es decir, que ahora la tenemos definida así, a nuestra impedancia, vamos a tener un resistor y un capacitor en serie. Ahora, ¿qué pasa si definimos al inverso de la impedancia? Nosotros estaríamos definiendo a quién si tenemos al inverso de la impedancia. Estaríamos definiendo a la admitancia. Recuerden, la admitancia está formada ¿por quién? Bueno, antes de saltarme este paso, si la admitancia es el inverso de la impedancia, entonces esta es igual a ¿qué? La corriente I entre la caída de voltaje V. Es decir, en términos de esto, lo definiríamos como el cofactor de Z 1,1 entre el determinante de Z, R. Recuerden, ahora es al revés porque la admitancia es el inverso de la capacitancia. Nosotros sabemos que a su vez la admitancia la hemos definido desde nuestros anteriores cursos y los anteriores videotutoriales como la conductancia de los resistores más I de imaginario por la susceptancia de bobinas y capacitores. Y ahora, si nosotros tenemos esta combinación donde para la admitancia aquí tenemos un más, eso equivale a un resistor y un capacitor en paralelo. Y si nosotros tenemos aquí para la admitancia un menos, eso equivale a tener un circuito donde tenemos un resistor y una bobina en paralelo. Todo esto que hemos estado viendo nos servirá para definir de una mejor forma las diferentes propiedades eléctricas que vamos a estar estudiando en estos videotutoriales. Por el momento es todo.